Noticia de última hora desde Alemania. Un coche se lanza contra la multitud en un mercadillo navideño de la ciudad de Magdeburgo. Los primeros datos hablan de un alto número de personas heridas y algunas fuentes informan de un muerto, pero sin confirmarlo. El conductor del coche ha sido detenido, según dicen las autoridades. Buenas noches, seguimos a la espera de novedades desde Alemania porque, como les decimos, este suceso se ha producido hace apenas unos minutos y las noticias son todavía confusas. La escena es tan terrible que se temen datos aún peores de los que ya se conocen. Actualizaremos la información en un momento, pero tenemos más cosas. Por ejemplo, Yolanda Díaz firma su acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral solo con los sindicatos, ignorando a la patronal y dejando de lado al sector PSOE del gobierno, que se ha ausentado del acto. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cuestionado el ritmo al que Yolanda Díaz pretende aprobar la norma sin contar con las empresas y a sabiendas de que de momento no hay mayoría parlamentaria suficiente para que se aplique. La asesora de Begoña Gómez en Moncloa le dice al juez que hizo gestiones sobre los negocios de la esposa del presidente por amistad, pero ha dicho desconocer cuáles son las tareas específicas que oficialmente tiene encomendadas en su puesto de trabajo. Ha reconocido que fue elegida personalmente por Begoña Gómez. El ministro Óscar López acusa al juez de prevaricar. Moncloa sale en tromba para convencer a la opinión pública de que no hay pruebas de que el fiscal general haya cometido un delito porque no se encontraron mensajes en su teléfono móvil. Pedro Sánchez ironiza sobre el hecho de que esa ausencia de mensajes se debe a que el fiscal borró el contenido de su teléfono. Se niega a dar importancia a ese detalle. Les decíamos hace un momento que aún hay datos confusos y parciales sobre el atropello múltiple en un mercadillo navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo. Les advertimos de la dureza de las imágenes. Los testigos presenciales describen la escena casi como de guerra, decenas de personas heridas en el suelo y con el temor de que pueda haber algo peor que heridos, porque no podemos confirmarlo todavía, pero algunas fuentes hablan de una persona muerta y otras fuentes hablan de que quizá pudieran ser bastantes más. Pero ya decimos, ese puede ser un dato todavía no confirmado por las autoridades, que sin embargo sí dicen que el conductor del vehículo ha sido detenido. Se investiga si se trata de un ataque terrorista y hay buenas razones para ello porque ya ha habido otros atentados similares en mercadillos navideños en Alemania en años anteriores. El mercadillo estaba abarrotado, el vehículo ha entrado a toda velocidad y ha arrollado a las víctimas en cuestión de segundos. Las autoridades han pedido a la población que se aleje de la zona en la que hay un gran despliegue policial. Las víctimas yacen en el suelo junto a las casetas del mercadillo navideño. Compraban adornos de Navidad cuando un coche a toda velocidad se lanza contra la multitud. Es un coche de alta gama de color negro. En pocos segundos atropella a varias personas. El pánico cunde entre los visitantes que intentan huir de la zona. El conductor es inmediatamente detenido por la policía. Varias ambulancias llegan a la zona. Hay al menos un muerto y decenas de heridos. La policía acordona la zona y cierra el mercadillo. A esta hora se desconocen las causas del atropello múltiple, pero no se descarta que sea un atentado terrorista. Magdeburgo, capital del estado de Sajonia, está a 130 kilómetros de la capital de Alemania, donde esta tarde las luces de Navidad se han apagado. Estaba viendo algunas imágenes muy duras, las hay incluso peores de lo que está ocurriendo justo en este momento en Magdeburgo, porque allí se está atendiendo a los heridos en tiendas de campaña que se han instalado al efecto. Ahora están viendo imágenes en directo de lo que ha quedado después de ese atropello en la ciudad de Magdeburgo, en ese mercadillo navideño. Ya decimos que se han instalado tiendas de campaña específicas en los alrededores de este mercadillo para atender a los muchos heridos que ha provocado ese atropello. Se habla de incluso en torno a 80 personas heridas de diferente gravedad. Imágenes en directo que estamos recibiendo desde la ciudad alemana de Magdeburgo. Les contábamos antes que se puede tratar de un atentado terrorista. Las autoridades están investigando si se trata de eso, porque no sería la primera vez que hay un atentado terrorista de este tipo en Alemania. En años anteriores, los mercadillos navideños ya fueron motivo de atentado terrorista, precisamente utilizando vehículos, utilizando coches como arma para atropellar a la gente.
Ya les decimos, seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en Alemania en este momento. Cualquier novedad se la trasladaremos de inmediato. Aquí en España, el autodenominado Gobierno de Coalición Progresista es la historia de un acuerdo sólido sobre bases débiles. En estos años ha demostrado tener una mala salud de hierro, porque las relaciones entre los dos socios son permanentemente tensas, pero nunca tanto como para que decidan romper, porque eso supondría perder sus posiciones de poder. En los últimos días hemos tenido un nuevo ejemplo con el plan para reducir la jornada laboral. El sector PSOE y el sector Sumar están de acuerdo en el objetivo final, pero Moncloa pretende hacerlo con pausa y con apoyo de la patronal, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz no quiere esperar y prescinde sin más de las empresas. Hoy, Yolanda Díaz ha citado a los líderes sindicales para firmar el acuerdo que debería suponer la reducción de la jornada laboral de aquí a un año. El entusiasmo de los firmantes ha sido evidente ante lo que consideran un éxito rotundo en favor de los trabajadores. Yolanda Díaz ha calificado este acuerdo de avance civilizatorio y ha insistido en que su formación Sumar cumple lo que firma, en clara referencia a sus socios de gobierno del PSOE. La política en la que creemos, lo vuelvo a decir hoy, es esa que cumple lo que acuerda. Lo que prometemos, lo cumplimos. Y eso es lo que hace avanzar a nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. Ya saben, no habrá una universidad en todo el mundo que no analice el acuerdo que se ha firmado esta mañana entre Yolanda Díaz y los sindicatos. Ni una sola. Pero este entusiasmo tiene algunos matices políticos. El acuerdo solo lo firman los sindicatos y no los empresarios, que son los que tendrían que aplicar esta medida. Y no solo no cuenta con el apoyo de la patronal, es que tampoco muestra entusiasmo alguno el sector PSOE del gobierno. Para empezar, el acto de hoy... A ese acto no ha aparecido en la agenda oficial del Gobierno hasta esta misma mañana. Sin tan importante era, debería haberse anunciado con alguna antelación. Y además, en esta foto que van a ver, esta foto de los asistentes al acto, no hay ni un solo miembro del sector PSOE del Gobierno. Solo hay ministros de Sumar y sindicalistas. Yolanda Díaz considera que ella sí cumple con el pacto de coalición con el PSOE, en el que se especifica que la rebaja de la jornada laboral se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38 horas y media en este año 2024, cosa que ya no ha ocurrido, y culminándose en 2025 con 37 horas y media, algo para lo que de momento no hay mayoría parlamentaria. La vicepresidenta lo ha descrito sin tapujos. Estos 12 meses, créanme, no han sido sencillos. Casi un año de desencuentros. Tediosas las reuniones. De choques. Tediosas las interrupciones. Y no solo con los empresarios. Intenta descalificar e insultar. Sino entre los ministros. El ministro de Economía ya está incumpliendo el acuerdo de gobierno. Yolanda Díaz contra Carlos Cuerpo. Tenemos que acompañar a las empresas, ayudarles también a hacer esta transición. Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España. Y viceversa. No hay ningún choque y yo además soy muy poco de entrar en choques. La discordia viene porque Economía quiere que la reducción de la jornada se haga sin prisa. Hagámoslo de forma que sea sostenible, que sea equilibrada. Garamendi se pone de su lado. Agradecer la sensibilidad del ministro. Y salta la tensión. El ministro de Economía ayer y hoy salgan diciendo lo mismo que la patronal española. La cosa es para quién gobernamos. Insiste en que sí, se hará. En el año 2025. Pero el Congreso tiene que aprobarla y está por ver si consiguen el apoyo de sus socios parlamentarios. Recordemos que Pepe Álvarez se fue a Waterloo para negociar con Puigdemont. Estas disfunciones en el gobierno de coalición coinciden en el tiempo con las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Uno de esos casos afecta a la esposa del presidente del gobierno. Hoy ha declarado como testigo la asesora de Begoña Gómez. Cristina Álvarez, que así se llama, ha llegado con rostro serio a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Según fuentes judiciales, Álvarez ha explicado al juez Peinado, que fue contratada en 2018 por la presidencia del gobierno para asistir a Begoña Gómez y gestionar su agenda tanto pública como privada. Además de esas labores de asesoramiento, Cristina Álvarez ha reconocido una amistad personal con la mujer del presidente. Lo que no ha sabido precisar delante del magistrado es si en su contrato se especifican sus funciones concretas, ni tampoco quién firmó su nombramiento.
Trabaja en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Un puesto eventual. En Moncloa definían así sus funciones. Funciones de organización, logística y asesoramiento. Pero no concretaban si entre ellas están las gestiones privadas de la mujer del presidente. ¿Asesoraba a Begoña Gómez en sus actividades privadas? Tampoco lo explicó ella misma en su comparecencia en el Senado. No contestaré a las preguntas que me formulen. Entonces no respondió a las preguntas. No voy a hacer declaraciones. Hoy, ante el juez, sí lo ha hecho y ha contado que Begoña Gómez le pidió como favor que se pusiera en contacto con uno de los patrocinadores de su cátedra para una posible renovación. Estaba citada como testigo después de que la UCO interviniera correos como este. Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra. Cristina Álvarez ha reconocido que se ocupa de la agenda de la mujer del presidente del Gobierno, también de sus asuntos personales, pero no ha explicado si esas funciones figuraban en su contrato de trabajo. En esta causa que investiga a Begoña Gómez también está imputado el directivo del Instituto de Empresa y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. El juez Peinado imputó a Güemes después de negar en su declaración que se hubiera contratado a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno. Porque según el juez, la directora de Recursos Humanos de ese mismo Instituto de Empresa declaró días antes que sí se había contratado a Gómez por su condición de mujer del presidente del Gobierno. Esto en realidad pudo o no ocurrir así porque la testigo en su declaración no llegó a indicar las razones por las que Gómez fue contratada, aunque sí se refirió a una cláusula específica del contrato en la que se habla de un posible conflicto de intereses por ser Begoña Gómez la esposa del presidente del Gobierno. Esto fue lo que dijo Juan José Güemes en su declaración ante Peinado. Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gil de Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno. Las preguntas realizadas por el juez a los testigos han provocado hoy que el Partido Socialista se revuelva una vez más contra el juez del caso. Un ministro del Gobierno ha llegado a acusar al juez del peor delito que puede cometer un magistrado. Que yo empiezo a ver cosas muy preocupantes. Hemos conocido una información hoy en relación con la instrucción del juez Peinado que es muy preocupante. A mí me preocupa mucho, oiga, me preocupa mucho por los derechos de los ciudadanos de este país. Es que lo que hemos conocido hoy del señor Peinado es claramente prevaricador. Es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Es que estamos conociendo cosas que son muy preocupantes, oiga. Lo que el juez ha decidido hoy es abrir una pieza separada para multar a la defensa de Begoña Gómez y también a las de las dos acusaciones populares por hacer declaraciones al salir del juzgado sobre lo que ocurría dentro de la sala de comparecencias. Otro de los casos tiene como protagonista al fiscal general del Estado. Ya les contamos ayer que la Guardia Civil ha realizado un informe en el que constata que el teléfono móvil del fiscal general no contiene mensaje alguno en esas fechas en las que se produjeron los hechos, lo que ya es, sí, algo extraordinariamente llamativo, quizá también políticamente significativo. El juez del Tribunal Supremo pretende determinar quién filtró un email con datos privados del novio de Ayuso. El informe de la Guardia Civil señala a varios altos cargos de Moncloa y del PSOE, lo que eleva el grado de posible responsabilidad política si se llegaran a demostrar los hechos. Hoy la pregunta es si un mensaje que se ha borrado de un teléfono móvil es imposible de recuperar o si la tecnología permite acceder a esos mensajes que han sido eliminados. Según algunos expertos, la respuesta depende de la aplicación de mensajería y del tipo de borrado que se haya realizado. La primera pregunta que nos hacemos: ¿puede recuperarse un mensaje eliminado de una aplicación de mensajería instantánea? Si es un usuario normal, cualquiera de nosotros coge su teléfono móvil y simplemente le da a borrar el mensaje, ese mensaje en general deja rastro. Porque aunque lo borremos a veces se queda guardado. Se podrían recuperar siempre y cuando las copias de seguridad que están almacenadas en lo que se conoce como la nube fueran recuperables. Otra cosa es que lo haga un experto con conocimientos informáticos. Si el móvil se lo damos a un profesional que nos borre de forma segura ese mensaje, puede que no sea nunca recuperable. Según la UCO, en el móvil del fiscal general del Estado hay 0 mensajes del 8 al 14 de marzo. Son los 7 días que el juez autorizó el rastreo. Los agentes podrían pedir esa información directamente a la aplicación de mensajería, pero esta solo almacena las comunicaciones, no el contenido, porque los mensajes están cifrados. El contenido está, pero en un formato que no es legible, que nadie lo puede entender si no tiene la clave. Los expertos confirman que en los últimos años, gracias a los avances en seguridad, cada vez es más difícil recuperar la información borrada.
Desde el punto de vista político, Moncloa ha decidido agarrarse a clavo ardiendo de que no se han encontrado pruebas contra el fiscal general. El hecho de que esa ausencia de indicios tenga que ver con el borrado del teléfono móvil tampoco es importante, según dice el Gobierno. El ministro Óscar Puente ha estado con nuestra compañera Susana Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. Puente descalifica la investigación y hasta describe al juez del Tribunal Supremo como pueril. Pueril, un juez del Tribunal Supremo. Ya el colmo del disparate es que se pretenda, no sé, quién era el ingenuo que pretendía que iba a encontrar en el móvil del fiscal general del Estado las pruebas incriminatorias. Un poco nos hemos vuelto todos locos con estos temas porque realmente lo que no tiene sentido de partida es la propia investigación. Una puerilidad impropia de un órgano como el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo pueril, según Óscar Puente, que ha seguido la línea marcada por el presidente del Gobierno, que anoche, a última hora, se presentó ante los periodistas en Bruselas con el ánimo bastante encendido, como van a ver. Pedro Sánchez abroncó a quienes cuestionan al fiscal general. Desdeñó el detalle nada menor de que los mensajes del móvil se hubiesen borrado y exigió que se pidan disculpas. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad. Esta actitud arrebatada del presidente Sánchez pretendía establecer su contraofensiva frente a Ayuso, haciendo creer que el informe de la Guardia Civil exculpa al fiscal general y al Gobierno, cuando en realidad ese informe señala a altos cargos de Moncloa que dependen directamente del presidente Sánchez. La estrategia consiste en algo así como celebrar un gol en contra para generar confusión y que parezca que el gol ha sido a favor. Y se quejaba Sánchez de los ríos de tinta que ha provocado este caso, algo que suele ocurrir en los países democráticos cuando se producen circunstancias similares. Hoy, como respuesta, Ayuso ha decidido salir al ataque con tanto ímpetu como Sánchez. Es que tenemos a un presidente del Gobierno que actúa de manera cobarde. Desde Bruselas anoche aplaudió una operación de Estado contra un rival político, aplaudió que el fiscal general del Estado borrara pruebas que presuntamente ha cometido, graves delitos, se ríe de la Guardia Civil y después vuelve a arremeter contra un presidente autonómico, contra un adversario político, de esa manera cobarde y falsa. Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del Gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. En estos términos se desarrolla la confrontación política en estos días en España. Ayuso no ha sido la única que ha cargado hoy contra Pedro Sánchez desde el Partido Popular. Esther Vaquero. Sí, también la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, lo ha hecho. Se ha quejado de que Sánchez, según ella, utiliza las instituciones contra el adversario político y también le pide que no tome a los españoles por tontos. Si los mensajes han sido borrados, lo que no nos tiene que decir es que borremos en estos momentos las imputaciones que tiene y que, por tanto, tenemos que pedir disculpas. Es ya el colmo. Hace un par de meses el presidente del Gobierno llamó delincuente confeso a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que interpuso una querella por calumnias, y el juez ha contestado. Pedro Sánchez ha sido citado por este juez a un acto de conciliación en febrero. No tiene obligación de acudir de forma personal, pero si no hay acuerdo, González Amador podrá llevar el caso por la vía penal. No les voy a hacer ningún comentario. Los haré todos en mis escritos a la sala. Muchas gracias. Rodrigo Rato ha sido condenado a 4 años, 9 meses y un día de cárcel por 3 delitos fiscales. Uno de blanqueo y otro de corrupción entre particulares. Deberá pagar también más de $500 000 a Hacienda y otras multas que llegarán a los 2 millones. La sentencia no es firme, aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Seguimos muy pendientes del atropello múltiple ocurrido en un mercadillo navideño de la ciudad alemana de Magdeburgo. Los datos todavía son confusos, pero ya hay periódicos alemanes, por ejemplo el diario Bild, que cifran
la lista de muertos al menos en 11. Insistimos, es lo que publica un periódico, no está confirmado por las autoridades, pero se teme que la cifra de muertos sea elevada. Los servicios de emergencia sí han confirmado que están atendiendo a decenas de heridos, hablan de en torno a 80. Lo hacen en tiendas de campaña desplegadas en los alrededores. Se investiga si se trata de un atentado terrorista, que es lo que parece, aunque tampoco está confirmado. El conductor ha sido detenido, conducía una furgoneta oscura, entró en el mercadillo a toda velocidad. Los testigos presenciales hablan de un escenario terrible, como un escenario de guerra. El canciller alemán Olaf Scholz se ha mostrado muy pesimista en las redes sociales sobre las consecuencias que ha podido tener este atropello, que ya decimos se parece mucho a un atentado porque ya ha habido atentados como este en la propia Alemania, también en mercadillos navideños en años anteriores. Algunas personas que estaban en el lugar dicen que la furgoneta se movió a lo largo de 400 metros a toda velocidad y fue arrollando a las personas que se encontraban en ese mercadillo navideño de la ciudad alemana de Magdeburgo. Han pasado 52 días desde la tragedia de la Dana en Valencia y todavía se saca barro de bajos y cocheras. Muchos vecinos denuncian que cada vez hay menos medios y las empresas privadas dicen no dan abasto. El gobierno valenciano ha confirmado esta tarde que aún quedan muchos garajes por limpiar. Toneladas de barro que, aseguran los afectados, impiden cualquier atisbo de normalidad. Sonia García. Sigue librándose la batalla contra el barro. Hoy las máquinas han estado sacando fango de 134 garajes como este, pero los esfuerzos son lentos e insuficientes para los vecinos, que ven cómo han pasado más de 50 días y la imagen de la calle sigue siendo la misma. Y aunque hacen un esfuerzo por convivir con esta realidad e incluso tomarse algo en el bar, lo hacen entre la maraña de máquinas pesadas, rodeados de barro y un aire de resignación. El barro se absorbe, se carga, se cepilla. ¿Pero qué hacer con el cansancio y la desesperación? Esto es vergonzoso, pero ya no son solo los garajes, es el pueblo entero. En poblaciones como Catarroja o Paiporta, el fin de la limpieza de la Dana aún parece lejano. Estamos abandonados, están ahí, llevan toda la semana. No sé lo que habrá ahí, pero llevan ya... Las zonas más afectadas, los bajos y cocheras. Si los garajes limpios no podemos hacer vida normal. Algunos trabajos solo pueden hacerlos empresas especializadas, sobre todo en plantas subterráneas -2 y más. Es donde hay más riesgos pues, de ausencia de oxígeno, metanos. Las agendas de estos especialistas están ahora repletas y sus costes son elevados. Nos dijeron sobre entre 20.000 y 30.000 euros. Este retraso en la limpieza no solo afecta al bolsillo y al ánimo, para muchos también a la salud. Puede venirnos la patología, que digo yo, la patología del polvo y del barro, patologías respiratorias, digestivas. Problemas que no se ven en la superficie, pero que siguen ahí. Se inicia la operación salida de Navidad con mucho tráfico en las carreteras. Coincide con una subida del precio de los combustibles. El litro de gasolina supera el €1,5 y el diésel está en 1,44. Son precios que no se veían desde el mes de septiembre. Estos días de millones de desplazamientos, la Guardia Civil de Tráfico vigila que los conductores no cometan infracciones en las carreteras y uno de los dispositivos con los que cuentan son las motos camufladas. De gran cilindrada, color discreto y sin ningún distintivo que las identifique. Así son las motos que se camuflan en nuestras carreteras. Las motocicletas pasan totalmente desapercibidas. Se infiltran entre los motoristas, pero quien las conduce es un guardia civil. Vigilan a los motoristas más que de cerca para detectar infracciones, como la de este conductor que adelanta en un tramo con línea continua, o este otro que lo hace por la derecha. Cuando las detectan, avisan a otra pareja de agentes. A la parada de esa motocicleta y proceder a la notificación de la infracción que hubieran cometido. Además, vigilan el consumo de drogas y alcohol. Si ven un conductor sospechoso, solicitan la presencia de otro equipo para someterle a las pruebas. Forman parte del amplio dispositivo de radares, móviles y fijos, cámaras o helicópteros y drones. Hay más desplazamientos, hay más comidas, más cenas, más celebraciones y ese es el motivo por el que se intensifican este tipo de controles. Porque lo importante siempre es llegar. Rusia golpea a la capital ucraniana con misiles balísticos norcoreanos. Una persona ha muerto. Entre los edificios dañados están un céntrico hotel y varias embajadas.
Los asesores de política exterior de Trump creen que continuará armando a Ucrania mientras busca poner fin a la guerra. Pero el presidente electo pretende lanzar un órdago a la OTAN. Según publica el Financial Times, quiere que los países aliados que aumenten un 5% el gasto en defensa. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, según la filtración, esa sería la idea de Donald Trump, que el objetivo de gasto en defensa pase del 2% actual al 5%. Esto sería más del doble y provocaría seguramente un auténtico terremoto en algunas capitales, ya que ahora mismo solo 23 de los 32 miembros de la OTAN cumplen con el 2%. En el caso de España, desde luego, nos metería en serios apuros porque somos el país que menos gasta y el esfuerzo financiero tendría que ser enorme. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta de nuevo a la posibilidad de cerrar toda su actividad y se debe a la presión de Elon Musk para que no se apruebe un acuerdo entre demócratas y republicanos para sacar adelante el presupuesto federal. Elon Musk será el encargado de recortar el gasto de la próxima administración y su influencia ha llevado a Donald Trump a oponerse a ese pacto. Para algunos, el multimillonario ejerce ya de presidente en la sombra, o como lo llaman algunos medios, de copresidente. Cada vez más voces dicen que Trump baila al ritmo que le marca Musk. Esta venerable congresista expresó con palabras lo que en la red social, precisamente propiedad de Musk, se dice con memes. Trump genuflexo ante Musk, Trump mayordomo del presidente Musk o el más obvio, Trump marioneta en manos de su principal mecenas. Entre donaciones y cheques para simpatizantes, Musk invirtió 250 millones de euros en la campaña de Trump. Para muchos, el hombre más rico del mundo, que miraba a Notre Dame con cara de ponerle precios, se ha comprado un presidente. La cercanía entre ambos le traerá a Musk un cargo público con el objetivo de meterle la motosierra al Estado. Y antes de ejercerlo, ha puesto contra las cuerdas al Congreso, al Partido Republicano y a todo el país. Elon Musk, un hombre que no ha sido elegido por los ciudadanos, dijo: no cumpliremos este acuerdo. Y Donald Trump le siguió. Algunos trumpistas han propuesto que Musk sea nombrado presidente del Congreso, mientras el magnate mira hacia Europa. Habla maravillas del británico Nigel Farage y del partido Alternativa para Alemania, punto común, nacionalismo y ultraderecha. Rodeado de agentes armados, han trasladado a Nueva York al joven acusado de asesinar al director ejecutivo de la mayor aseguradora de Estados Unidos. La llegada ha sido inusual por su gran exposición al público. Luigi Mangione podría enfrentarse a la pena de muerte. Una niña de 7 años ha muerto y otras 3 personas han resultado heridas en un ataque con un cuchillo en un colegio de la capital de Croacia. El autor, un antiguo alumno de 19 años, ya ha sido detenido. Tenía problemas de salud mental. La justicia ha absuelto a Matteo Salvini por el bloqueo de cientos de inmigrantes rescatados por la ONG Open Arms en 2019. La Fiscalía pedía para el actual vicepresidente italiano una pena de 6 años de prisión. Y entonces estábamos muy contentos de tenerla de nuevo en casa. Hay mucho tiempo, ya tenemos muchas ganas de que esté aquí y pase las Navidades con nosotros. Joder, el mejor regalazo del mundo, sí. Hoy es el día en el que muchos vuelven a casa por Navidad. Las estaciones de tren y los aeropuertos se convierten en un lugar lleno de emoción por los reencuentros. Amigos, parejas, familias vuelven a verse después de mucho tiempo para disfrutar de estas fechas juntos. La espera angustiosa, yo no puedo, yo no valgo para esperar. ¿A quién estás esperando? A mi mamá. Que voy a ver a mi familia. Uy, se me ha hecho muy largo. Pero con muchas ganas al final de volver a casa en Navidades. Y le llamamos el cascabel porque es la alegría de la casa, así que la hemos echado muchísimo de menos. Ella es mi mejor amiga y vive en Suiza. ¿Y cuánto hacía que nos veía? Un año. Sí, claro, es que la quiero todo. Es que está de Erasmus y vine ahora por Navidad. Estoy feliz, ya que han llegado, ahora a disfrutar. Y ellos son los primeros en llegar al Teatro Real de Madrid, donde ya está todo preparado para el sorteo de Navidad. Hacen turnos desde hace días para asegurarse un sitio en primera fila. Se lo contarán Matías Prats y Mónica Carrillo el próximo domingo desde las 8:30 de la mañana en un programa especial.
Aquí nos presentamos. Y este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad lo tienen que seguir ustedes aquí en nuestra página web, en antena3noticias.com, con esta herramienta que les va a hacer a ustedes ahorrar mucho tiempo en el momento en el que se esté celebrando el sorteo, la caja mágica. Ya pueden introducir aquí el número de su décimo, el importe que juegan y así después lo tendrán todo listo para cuando los niños de San Ildefonso canten los números, sepan si el suyo está entre los premiados. Y muy cerca de este plató de Antena 3 Noticias ya está todo preparado para la gran final de La Voz. Allí está Eva González. Buenas noches, Eva. Falta muy poco para que conozcamos ya cuál es la mejor voz de este año. Pues así es, Vicente. Lo tenemos todo listo, todo preparado y va a ser una noche muy emocionante y una noche en la que vamos a tener un montón de estrellas invitadas. Viene Pastora Soler, viene Vanessa Martín, viene Alex Ubago, David Bisbal, Rosario, en fin, un sinfín de estrellas que no han querido perderse el culmen de estos 3 meses de aventura que han vivido nuestros chicos. Son 4 y solo uno se podrá convertir en la mejor voz de este país y los encargados serán los que están en casa, vosotros, que con vuestros votos nombraréis al ganador de La Voz 2024. No os lo perdáis a las 10 de la noche aquí en Antena 3. Vemos de nuevo imágenes en directo del mercadillo navideño de la ciudad de Magdeburgo, en Alemania, donde se ha producido esta tarde, a última hora, un atropello múltiple. Una furgoneta que a lo largo de 400 metros ha ido arrollando a la mucha gente que había a esa hora en ese mercadillo. Familias enteras, personas mayores, niños. La policía confirma al menos un fallecido, pero hay medios alemanes, por ejemplo el diario Bild, que elevan ya esa cifra al menos a 11 víctimas mortales. No podemos confirmarlo, tampoco las autoridades lo confirman, pero los temores son crecientes. También hay decenas de heridos después de que ese vehículo haya arrollado a la multitud. El conductor, según las autoridades, ha sido detenido. El canciller alemán asegura que las noticias que le llegan no presagian nada bueno, aunque no ofrece más detalles. Desde el gobierno regional se habla de un posible atentado. Llegamos al final de una semana protagonizada por las comparecencias judiciales en los casos de presunta corrupción que afectan al gobierno. Las investigaciones avanzan a su ritmo y nada está resuelto todavía. Pero la tensión política es cada vez mayor y los nervios empiezan a ser evidentes. España a 20 de diciembre de 2024. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.